Capítulo 5. El materialismo en la iglesia. La experiencia demuestra que en medio de los negocios mundanos es fácil perder la vida y el poder de la religión, que no queda nada de ella, sino solo la forma externa, como si fuera el cadáver o la cáscara, habiéndose comido la mundanalidad, el núcleo y consumido el alma misma de la vida y la piedad. Richard Matter. Siempre pagamos caro por ir en pos de aquello que es barato. Alex Sarr. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu cuenta bancaria, rezaba el título en negrita de un anuncio en una revista cristiana. En otro anuncio de varias revistas cristianas aparecía un hombre elegante vestido de pie delante de una hermosa casa, apoyando en su flamante y reluciente automóvil su brazo. El texto del anuncio les decía a los lectores cómo ellos también podían hacerse ricos en un tiempo libre mediante una oportunidad de ministerio cristiano. Cuando se trata de materialismo, cada vez es más difícil saber dónde acaba el mundo y dónde empieza la iglesia. El materialismo religioso en la escritura y la historia. El padre del materialismo cristiano fue Simón el Mago. Hechos 8, 18, 21. Cuando vio el poder del Espíritu Santo, vio signos de dólar. Quizá embotellar el Espíritu Santo y venderlo para obtener beneficios. Si Simón estuviera con nosotros hoy, sin duda estaría comercializando el Espíritu a través de la radio, la televisión, la internet y el correo directo. Cuando Simón empezó a perder seguidores en favor de Felipe, se interesó por comprar la fe cristiana, lo que parecía una empresa prometedora, aunque al principio parecía un auténtico converso. La actitud de Simón hacia Dios y el dinero lo delataron. Pedro le dijo a Simón: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Hechos 8:20. El mensaje era claro: Dios no vende nada y Él mismo no está en venta. En todas las etapas se han infiltrado en la iglesia enjambres de Simones. A principios del siglo XVI, el Papa X recaudó fondos vendiendo el perdón de los pecados en forma de indulgencias. Por un precio, una persona podía supuestamente librar del purgatorio a un ser querido fallecido o incluso pagar por sus propios pecados futuros. Para comprar el Papa el cargo de arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo pidió prestado al banco una enorme suma de dinero. Y con la autorización de León empezó a vender indulgencias en Alemania para pagar la deuda. El principal vendedor de Alberto era Johann Tetzel, que viajaba de ciudad en ciudad vendiendo el perdón como si fuera un saco de patatas. El pegadizo canto de Tetzel decía así: cuando una moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio rompe su cadena. Cuando Tetzel llevó su acto a Wittenberg, un sacerdote alemán llamado Martín Lutero se indignó. Respondió con sus 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Esta es la razón linda por la que el 31 de octubre nosotros celebramos el Día de la Reforma, no Halloween. Continuó. Esto marca el comienzo de la Reforma protestante en su entorno a la autoridad de las Escrituras y la doctrina de la salvación por la fe. Todo surgió porque un hombre se levantó para oponerse a la marea creciente del materialismo religioso. El materialismo religioso en la actualidad. La riqueza no es sinónimo de materialismo, pero siempre constituye una tentación para el materialismo. Aunque el movimiento evangélico comenzó cuando algunos creyentes se alejaron de las principales denominaciones liberales y dejaron atrás tierras y edificios y toda una vida de inversiones financieras, hoy el evangelismo ha entrado en la prosperidad, mientras que muchas denominaciones liberales están en declive. Hace décadas, Michael Hamilton detalló esta sorprendente evolución en Christianity. Hoy en día,
En la mayoría de los barrios estadounidenses, casi todos los nuevos grandes edificios eclesiásticos han sido construidos por evangélicos. La nueva riqueza del evangelicalismo es aún más pronunciada en el mundo paraeclesiástico. La mayor organización caritativa del país, con un presupuesto anual de más de 2.000 millones de dólares, es el Ejército de Salvación, una combinación única de denominación sagrada y agencia paraeclesiástica dedicada a los servicios humanitarios. De los 9 mayores organizaciones paraeclesiásticas de Estados Unidos, dedicadas a difundir el Evangelio, 8 son evangélicas con presupuestos combinados en 1998 de 729 millones de dólares. De las 7 mayores agencias de medios de comunicación, 6 son evangélicas, con presupuestos totales de 625 millones de dólares. En ministerios exteriores y misiones, las agencias evangélicas paraeclesiásticas recaudan 1.500 millones de dólares al año, mientras que las denominaciones evangélicas recaudan otros 1.000 millones. Las principales denominaciones y las agencias independientes asociadas a ellas recaudan un conjunto de menos de 500 millones de dólares. En los últimos 30 años, una asombrosa variedad de novedades y baratijas ha inundado el mercado religioso. Joyas con motivos de Jesús, pulseras, camisetas, pegatinas para él, parachoques, estatuillas de ángeles, pesebres, llaveros con aceite de la unción, té de las escrituras, galletas de las escrituras, jabón de las escrituras, hebillas de cinturones bíblicas, ollas de oración y alabanza, muñecas cristianas e incluso juguetes de plástico blando llamado chivo expiatorio, en el que los cristianos pueden descargar físicamente sus frustraciones. Estas cosas no son necesariamente malas, pero reflejan nuestra tendencia a sustituir lo secular por lo religioso. En lugar de rechazar el materialismo del mundo, la Iglesia crea su propia versión espiritualizada. Si la piedad es popular, alguien encontrará la forma de comercializarla. Tras el fenomenal éxito de la oración de Jabes a principios de la década de los 2000, un anuncio de página completa en revistas cristianas anunciaba joyas de la oración de Jabes. Se trataba de un ostentoso despliegue de 6 magníficos medallones en forma de pulsera enchapada en oro de 14 quilates con 2 micras completas de oro auténtico. El anuncio decía: Dios desea darte más de lo que Jabes podría atreverse a soñar o imaginar, y la extraordinaria oración de Jabes no solo te muestra cómo liberar las bendiciones de Dios, sino también su poder y protección en tu vida. Este anuncio no era del editor del libro de la oración de Jabes, era un caso de empresarios cristianos que aprovechaban la popularidad del libro. El problema fundamental no era que el anuncio y las joyas dieran dinero, el problema era que pervertía una oración de las Escrituras, convirtiéndola en una fórmula mágica para asegurar la prosperidad personal, simbolizada por las joyas. Cada día, los buzones y las bandejas de entrada de millones de cristianos están llenos de peticiones de dinero. He recibido cartas de organizaciones cristianas etiquetadas como personal y confidencial, que se envían como correo masivo, lo que significa que miles de personas han recibido la misma carta confidencial, pidiéndoles personalmente que envíen un donativo esencial para mantener a flote su ministerio vital. Sabiendo que muchos no se molestan en abrir ese correo, algunas organizaciones religiosas ya no se identifican en el sobre. Otros empaquetan sus envíos para que parezcan cheques, notificaciones o premios de sorteos o avisos importantes de Hacienda. Cualquier cosa para engañar al destinatario y hacer que abra la carta. Un evangelista escribió pidiendo $27 a todos los de su lista de correo. Prometió orar por todas las cartas que acompañaran a sus cheques, vendiendo así sus oraciones y sus respuestas de Dios. Decía que los $27 tenían que estar en sus manos en una fecha determinada y prometía revelar a los donantes el secreto del por qué el Señor Jesús había elegido la extraña cantidad de $27. A los que enviaron sus $27 respondió pidiendo una ofrenda especial de $48 para pagar una factura de televisión. Solo puedo imaginar cuánto dinero más pidió a los que enviaron los $48.
El mismo evangelista prometió que por $100 bordaría el nombre del donante en la funda de su almohada. Una mujer se emocionó al recibir una carta personal de un líder cristiano en la que indicaba que su rostro le había venido a la mente en una visión. Contó que Dios había dicho que le escribiera personalmente y le pidiera dinero. No mencionó a los miles de personas que también habían sido llamadas personalmente, no por Dios, sino por la computadora de su organización, y habían recibido la misma carta, creyendo que la carta estaba escrita solo para ella y que Dios le había inspirado. Enviaron dinero al líder. Nunca explicó cómo, tras ver su rostro en la televisión, había conseguido dar con su nombre y dirección. Algunos ministerios cristianos de radio y de televisión venden sus folletos y bendiciones a $25 cada uno. Otros envían agua bendita, talismanes, cruces sagradas y pañuelos curativos tocados por los evangelistas. En un periodo de 6 meses, un evangelista envió a todos los de su lista de correo un paquete de agua del mar de Galilea, un paño sagrado mojado con el agua del río Jordán, 2 monedas de Jerusalén y zumo de uva de la Tierra Santa para la cena del Señor. También les envió a todos un grano de mostaza recubierto de plástico, diciéndoles que lo llevaran consigo donde quiera que fuera, porque hará que reciban bendición en todo lo que emprendan. Adjuntando un paño de oración con una imagen de Jesús, el mismo evangelista pidió a los destinatarios que cortaran la parte inferior del paño en línea de puntos y lo enviaran de vuelta con una ofrenda, prometiendo que tocaría su paño con sus propias manos y oraría por ellos individualmente. Algunos correos de ministerio dan a entender la promesa de asegurar en oración la salvación de los seres queridos si se envía cierta cantidad de dinero. Una sombra de Johann Tetzel. Un evangelista escribió: el Señor me dijo que cortara 70 de 1000 corbatas que he usado en mis cruzadas de milagros y enviara estos paños a 300 de mis íntimos amigos. En otra carta afirmaba que necesitaba $300,000 más para llegar a fin de mes y decía que iba a pedir prestados personalmente $100 para dárselos a su ministerio. Sugirió a sus seguidores que hicieran lo mismo. Otro correo procedía de la madre del hombre que decía lo buen muchacho que era realmente y explicaba por qué todos debían enviarle dinero. Otra táctica utilizada por varias organizaciones es una carta que dice: Satanás está atacando nuestro ministerio a través del sistema postal y al parecer nos están robando los envíos. Debemos saber si has recibido este correo. Por favor, notifíquelo devolviéndonos el sobre adjunto con su ofrenda. El materialismo se manifiesta de otras formas, además del dinero. El liberalismo teológico, por ejemplo, es un sistema centrado en el hombre y en la tierra que niega las realidades eternas. La buena nueva es que, de algún modo, un Dios sin santidad ayuda a un hombre sin pecado mediante un Cristo sin cruz. No se toma en serio a Dios, sino que simplemente se utiliza para promover una agenda humana, que esta agenda puede incluir algunas causas benévolas, no elimina su enfoque exclusivo en la vida presente y en el consiguiente enfoque materialista. Al negar el corazón y el alma del Evangelio, los intentos del liberalismo de ayudar al mundo sin abordar su problema espiritual último tiene el mismo efecto que reordenar los muebles del Titanic. O sea, lindas, el problema del ser humano es el pecado. Y si no le hablamos con el evangelio verdadero a las personas, tiene el mismo efecto que reordenar los muebles del Titanic. El materialismo y el líder cristiano. Con solo unos cientos de dólares, los individuos emprendedores pueden producir un folleto, papel con membretes y tarjetas de visita, poner un sitio web y de repente ser un ministerio. Pueden comprar una lista de correo a otros ministerios y ya están en marcha, sin rendir cuentas a nadie y libres para aprovechar y disipar los recursos que Dios ha confiado a su iglesia. Pueden atribuir su éxito al Espíritu Santo, pero a menudo su verdadero poder procede de la lista de correos y de las donaciones de personas sinceras pero crédulas.
Algunas celebridades cristianas de renombre vuelan en primera clase por todo el país cobrando $3,000 por cada discurso o actuación musical. Algunos tienen un ego incluso mayor que sus cuentas bancarias y son más respetados por quienes menos los conocen. Algunos de los que se dedican a hablar y cantar son buenos hombres y mujeres de Dios, pero otros lamentablemente carecen de carácter. Se imponen a una comunidad cristiana que no discierne, sin más mérito que su capacidad para hablar o actuar, su apretada agenda en un CD que han grabado o un libro que han escrito, a menudo un libro que no escribieron ellos, pero que lleva su nombre. En algunos círculos los pastores pueden tener un doctorado honoris causa obtenido por correo y colgado en sus paredes y les encanta que se dirijan a ellos como doctor. He visto un catálogo de un seminario no acreditado en el que los profesores tienen una medida de 4 doctorados cada uno. Algunos pastores juegan a los números exagerando groseramente la asistencia a su iglesia. Otros cuelgan fotos enormes de sí mismos en el vestíbulo de la iglesia y ponen sus nombres con letras grandes y negrita en todos los materiales impresos de la iglesia. Una revista anunciaba una próxima reunión en el sur de Estados Unidos. La revista prometía que la mujer que llevara más visitantes sería coronada reina, junto con sus 10 princesas finalistas. Se haría una foto con un conocido predicador evangélico. Otro predicador estaba disponible después de un discurso para estrechar la mano de cualquiera que estuviera dispuesto a pagar $100 a su ministerio. Esta descarada apelación al ego y su elevación de los siervos de Dios a la categoría de celebridades es solo una forma más de materialismo religioso. ¿A cuántos pastores principales se les ha puesto en un pedestal, adulado y exaltado como si la iglesia les perteneciera a ellos y no a Cristo? ¿Cuántos pastores de grandes iglesias reciben periódicamente ofrendas de amor a pesar de que sus salarios ya son 5 veces superiores a los de los pobres pastores de jóvenes? No es de extrañar que estos hombres empiecen a creerse algo especial, que se vuelvan arrogantes y caigan en la inmoralidad y la desgracia. Como antiguo pastor y como persona que mantiene relaciones muy estrechas con otros pastores, puedo decirte que Satanás está encantado cuando los pastores están mal pagados y poco valorados, y está igualmente encantado cuando están sobrepagados y sobrevalorados. Lo que al diablo más le gusta es que los pastores sean crucificados o adorados. Solo se estremece cuando se le da el respeto que merecen y la responsabilidad que necesitan, ni más ni menos. Un líder cristiano habla de un pastor que le ofreció $1,000 para que se reuniera con su junta y compartiera algunos principios bíblicos. Cuando se negó alegando que necesitaba pasar más tiempo con su familia, el pastor respondió: te pagaremos $2,000. Cuando volvió a negarse y la respuesta subió a $3,000, el líder dejó claro que no le gustaba que alguien intentara comprarlo para que se alejara de su familia. ¿Con qué frecuencia ocurre lo mismo cuando los comités del púlpito se acercan a un pastor potencial? Este tal vez diga: gracias por preguntar, pero he orado al respecto y creo que Dios quiere que permanezca en mi ministerio actual. Entonces el comité del púlpito vuelve con una oferta mejor, con un sueldo adicional de $10,000 y promesas de un coche nuevo y otros beneficios. Puesto que se trata de utilizar dinero para persuadir a un hombre que viole su convicción declarada, ¿cómo puede llamarse sino soborno? Que esto ocurra entre el pueblo de Dios no lo hace mejor, sino peor. Podemos dar gracias a Dios por tener innumerables siervos fieles en el ministerio, algunos en la radio y en la televisión y en otros ministerios muy visibles, pero su trabajo se ve dificultado por los materialistas religiosos que ensombrecen su profesión y suscitan dudas sobre su credibilidad. Varias organizaciones cristianas han tenido que rendir cuentas por sus incorrecciones financieras y sus ingresos no declarados o exagerados. Estas infracciones resultan especialmente inquietantes si se tiene en cuenta que el primer acto disciplinario de Dios en la historia de la Iglesia fue dar muerte a Ananías y Zafira por distorsionar deliberadamente sus transacciones financieras. Hechos 5:1-11. Aunque debemos estar agradecidos de que Dios no esté matando a grandes segmentos de la iglesia hoy en día, no debemos pensar que ha rebajado sus normas de integridad financiera.
Al observar ejemplos de abusos materiales, debemos tener cuidado de no pasar por alto el potencial de corrupción de nuestras propias vidas. Nuestro propósito no es señalar con el dedo acusando a los demás, sino comprender nuestro propio materialismo con vistas a cambiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. La verdad es que si nuestros corazones no estuvieran cautivos del materialismo, no subversionaríamos ni toleraríamos el materialismo en las iglesias, los ministerios sin fines de lucro y las empresas comerciales. Materialismo multinivel. Estoy a punto de pisar terreno delicado y de herir susceptibilidades. Muchos lectores se sintieron ofendidos por esta sección en la edición anterior del libro y sin duda algunos también se sentirán ofendidos esta vez. No obstante, te pido que consideres lo que tengo que decir con una mente abierta y evalúes mis palabras con sus méritos. Muchas empresas de marketing multinivel son un ejemplo de cómo grandes organizaciones pueden fomentar el materialismo en la vida de las personas, las familias y las iglesias. Cientos de miles de cristianos han formado parte en algún momento de organizaciones de venta multinivel, algunas de las cuales firman explícitamente ser cristianas. En primer lugar, conviene hacer algunas aclaraciones. No tiene absolutamente nada de malo vender productos u obtener beneficios. Todo cristiano necesita trabajar para ganar la vida y la venta es una profesión legítima y respetable. Algunas organizaciones de venta multinivel, tanto cristianas como laicas, ofrecen buenos productos a un precio justo. Además, reconozco que muchos cristianos solo participan nominalmente en las ventas multinivel y no reclutan agresivamente a otros. Algunos de los que están muy implicados son inocentes de los tipos de actitudes y acciones que voy a abordar. Sin embargo, insto a estas personas a que consideren si pueden estar contribuyendo inconscientemente a graves problemas de la vida de otras personas. He aquí un escenario común. A alguien se le acerca afectuosamente compañeros cristianos que parecen estar genuinamente interesados en la amistad. Lo normal es que estas personas incluyan algo en la conversación sobre su participación en una línea concreta de productos de limpieza, vitaminas o cosméticos y luego hagan un discurso para conseguir la participación de la otra persona. O puede que llamen y digan, tenemos una tremenda oportunidad de ganar dinero que compartir contigo y queremos que vengas a hablar de ella, pero se niegan a revelar exactamente de qué oportunidad se trata. En varios casos que conozco, los que llaman han mentido en lugar de revelar su verdadero propósito. A lo largo de los años, muchas personas me han contado historias similares de sus experiencias con vendedores multinivel con distintos grados de dolor o enfado. Yo mismo lo he experimentado suficientes veces como para saber qué ocurre de verdad. He recibido la llamada de un antiguo alumno de la universidad bíblica o del seminario. Primero me pregunta por mí y por mi familia, diciéndome cosas agradables y halagadoras, antes de pasar finalmente a su verdadero motivo para llamar. Cuando le digo educadamente que no a su propuesta, a veces insisten y tengo que ponerme más firme. De repente todo su interés por mi familia y por mí se traslada a la siguiente persona de su lista de contactos, que consiste en todas las personas que han conocido y cuyo nombre pueden recordar. Con la inspiración de oradores elocuentes, gurús de pensamientos positivos, psicólogos pop y teólogos pop cuyo repertorio de versículos de las escrituras se limita a los pasajes de la prosperidad, algunas organizaciones de venta multinivel están tan orientadas al materialismo que harían sonrojar a un secularista. Por supuesto, entremezclados con la promesa de coches de lujo y viajes alrededor del mundo, hay recordatorios tranquilizadores para el espíritu de que el cristiano podría dar más que nunca a Dios y a los demás. A menudo, los llamamientos más eficaces de la carne se hacen bajo la apariencia del espíritu. El elemento instintivo de las ventas multinivel es que las personas no son solo clientes potenciales, sino también distribuidores potenciales que se podrían por debajo de su reclutador, que a partir de ese momento recibiría un porcentaje de sus beneficios. No solo cada ocasión es un argumento de venta potencial y cada persona una venta potencial, sino que cada persona es un vendedor potencial que gana dinero para la línea ascendente.
Si trabajo para establecer una red multinivel, las personas se convierten de forma neutral en objetos de interés, no en sujetos. Su bienestar personal puede preocuparme, pero no es la preocupación principal, por mucho que lo niegue. Mi interés por ella es principalmente utilitario. ¿Qué pueden hacer por mí? Al fin y al cabo, ¿hasta qué punto me interesaban antes de que formaran parte del proyecto de mi prosperidad? ¿Y qué interés tendré si rechazan de plano mi propuesta de negocio? Conozco a un hombre y una mujer que fueron invitados a cenar por dos amigos íntimos que se habían dedicado recientemente a las ventas multinivel. Antes de que sirvieran la cena, el hombre se dio cuenta por el rabillo del ojo de que su anfitrión había volcado deliberadamente la salsera, derramándola sobre el mantel, diciendo algo así como ¡ay, qué torpe de mí! Se marchó a la cocina y reapareció con una botella de líquido limpiador. Procedió a demostrar la asombrosa capacidad para quitar las manchas de salsa de los manteles y luego se lanzó a vender su maravilloso producto. La pareja visitante se sintió profundamente herida y conmocionada por este engaño y esta manipulación. No fue solo el final de la velada, sino el final de una larga amistad. El hombre me dijo, no pasa nada si alguien me pide que compre algo, puedo decir que sí o que no, pero cuando la gente te tiende una trampa así, especialmente los buenos amigos cristianos, algo está realmente mal. Algo está muy mal. Se trata del mismo enfoque explotador y manipulador que identificamos en el capítulo anterior como una de las características principales del materialismo. Lamentablemente es mucho más común en la comunidad cristiana de lo que muchos les gustaría creer. Una mujer visitó nuestra iglesia un domingo, tomó un directorio de la iglesia e inmediatamente empezó a llamar a la gente de la lista, ofreciendo sus servicios en una determinada empresa de venta multinivel. Cuando llamó a mi esposa, esta mujer le contó lo mucho que le gustaba nuestra comunidad y le dijo que su familia había decidido que la nuestra sería su nueva iglesia. Después de algunos cumplidos intentó vender su producto. Cuando mi esposa le dijo educadamente que no estaba interesada, el tono dulce de la mujer cambió. Preguntó si habían otras personas en la iglesia que ya vendieran su producto. Cuando mi mujer le dijo sí, varias, se oyó un discreto y conversación terminada. Lo mismo ocurrió con la relación con nuestra iglesia. Ella no volvió y se marchó a pastos más verdes, en una iglesia con menos competencia en ventas y más potencial de beneficios. Por desgracia, el marketing multinivel se presta a motivaciones escondidas. Dado que un enfoque de venta directo y franco puede ser rápidamente rechazado, a menudo se adoptan estrategias más encubiertas. En lugar de relacionarse abiertamente con los hermanos en Cristo, la gente acude con agencias ocultas y propósitos tácitos, calculando cómo producir una respuesta deseada. Las personas se convierten en objetivos. Se desarrollan estrategias para superar la resistencia de las ventas, incluida la de mantener a los posibles clientes en la ignorancia para conseguir que acudan a una reunión a la que de otro modo nunca asistirían. Cuando la gente empieza a darse cuenta de estas estrategias de venta indirecta, se produce una pérdida de confianza. A nadie le gusta descubrir que una aparente amistad no es solo más que una estrategia de reclutamiento. ¿Cuántos de nosotros, debido a nuestras experiencias pasadas con estas personas, nos preguntamos ahora instintivamente por qué está siendo tan amable conmigo? ¿Qué pretende? ¿Dónde quiere llegar? Que tengamos que hacernos estas preguntas en la sociedad ya es bastante triste. Que tengamos que hacerlas dentro de la iglesia es trágico. Es especialmente lamentable cuando pastores y líderes laicos utilizan sus contactos con la gente como plataforma para su crecimiento económico personal. Cuando un líder llama o va a su casa, la gente no sabe si está allí para ministrar o para hacer una venta o contratar a un vendedor. A veces ni siquiera la persona que llama lo sabe. Estos conflictos de intereses pueden socavar la integridad de todo un ministerio. ¿Cómo funciona el fenómeno del marketing multinivel en la iglesia? A veces sin duda funciona bien, pero a veces produce personas que utilizan el cuerpo de Cristo y cuyo ministerio es su devoción a las ventas y el reclutamiento. A veces produce personas que parecen capaces de no pensar ni hablar de otras cosas que su lucrativo negocio y de cómo pronto podrá dejar su otro trabajo, comprar la casa de sus sueños y jubilarse en el paraíso.
A veces produce personas que utilizan las reuniones sociales de la iglesia y los estudios bíblicos en casa para compartir sus testimonios de cómo esta empresa o aquel producto ha transformado sus vidas. Yo mismo he oído esos testimonios. A veces produce personas que pasan de una iglesia a otra para conseguir más clientes, que exageran o mienten sobre sus beneficios y que se endeudan para perseguir estilos de vida materialista como prueba de su éxito y de la bendición de Dios. El enfoque de fingir hasta conseguirlo. Muchas de estas organizaciones atraen a nuevos clientes ofreciendo ingresos extravagantes, pero las estadísticas refutan sus afirmaciones. En el libro de Unwise, Organizaciones motivadoras estilo Unwise, detrás de la cortina de humo, Ruth Caster sostiene que los aproximadamente 5 millones de estadounidenses que han participado en estas empresas a lo largo de 40 años de historia, menos del 1% ha obtenido beneficios y muchos de una décima parte del 1% ha establecido los grandes ingresos que la empresa afirma que todos pueden conseguir. Además, los pocos que tienen éxito, y Ruth Carter fue uno de ellos, suelen pagar un terrible precio personal y relacional. Aunque sé que ofenderá a algunos lectores, debo decir lo que creo que es cierto. Involucrarse a fondo en las ventas multinivel cambia a las personas y a menudo no para bien. Algunos acaban alimentando la codicia de sus hermanos en Cristo, alterando sus prioridades y animándoles a seguir un camino de materialismo. Otros llegan a restringir sus amistades o quienes trabajan a sus órdenes y por encima de ellos compran sus productos o son útiles de algún otro modo. Hay quienes se convierten en evangelistas que difunden videos y literatura por todas partes, ansiosos por transmitir la buena nueva de su maravillosa organización y su oportunidad de ganar dinero. A veces su evangelio se convierte en un sustituto barato del verdadero evangelio. La mayoría de nosotros solo podemos manejar un evangelio. Cuando hay dos, acabamos compartiendo el que más nos beneficia inmediatamente. Además de las conocidas grandes organizaciones de venta multinivel, hay muchas más pequeñas que han ido y venido a lo largo de los años. Algunos garajes están llenos de 5 años después de productos que se suponía que se venderían solos. Pero antes que nada, ¿por qué los planes de ventas multinivel tienen tanta presencia en la comunidad cristiana? La iglesia es un clima ideal para un sistema de este tipo porque ya presenta un nivel de confianza establecido. Es un buen feligrés y mi hermano en Cristo. Y una red tan establecida de personas, a veces conocidas como contactos, que ya están involucrados por tener algo importante en común, Cristo y la iglesia. Aunque no hay nada malo en que los empresarios tengan clientes de su propia iglesia, esto es natural y saludable cuando se desarrolla por sí solo. Otras cosas es que los vendedores utilicen los contactos de la iglesia para captar clientes activamente. Cuando esto ocurre, empieza a suceder algo feo en las personas y su visión de los demás. Empiezan a utilizar el cuerpo de Cristo para promover sus propios objetivos con fines lucrativos. Los que no ven ningún peligro en este son, por su propia incapacidad para verlo, la prueba viviente de lo peligroso que es en realidad. Los cambistas modernos y un carpintero enfadado. Cuando Cristo caminaba por la tierra, la religión se había convertido en un gran negocio en Jerusalén gracias a los cambistas, que obtenían sus beneficios cambiando monedas y vendiendo animales de conveniencia para el sacrificio del templo. Cobraban un precio excesivo y probablemente se dedicaban a un riguroso regateo que destruía el clima del culto. Juan 2:13. A Jesús le indignaba que la gente viera en la comunidad de los santos una oportunidad para lucrarse. Tras expulsar a los vendedores y a sus animales con un látigo y volcar las mesas del dinero, el fornido carpintero de Galilea reprendió a los atónitos materialistas con palabras que pudieron oírse en las calles. Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Juan 2:16. ¿Acaso el materialismo en la iglesia de hoy indigna menos a Cristo? ¿Merecemos menos su ira que aquellos que de hace 2000 años? ¿Dudaría Dios en volver
el látigo contra nosotros más de lo que hizo contra ellos? Cristo es celoso con su esposa. La iglesia es suya, no nuestra. Los que quieren explotar a la iglesia de Cristo con fines materiales lo hacen bajo su responsabilidad y corren el riesgo. En la década de 1990 y principios del 2000, muchos ministerios e iglesias se vieron sacudidos por escándalos morales, pero fue en 1987 y 1988 cuando el público obtuvo una visión sin precedentes del funcionamiento interno de 3 de los principales ministerios cristianos de televisión. Lo que ocurrió entonces aún tiene mucho que enseñarnos. Estos escándalos pueden representar el látigo del indignado Hijo de Dios disciplinando y purgando a la comunidad cristiana moderna por nuestro materialismo. En cada uno de los 3 escándalos a los que me voy a referir, creo que los líderes cristianos implicados eran originalmente sinceros, honrados y devotos del Señor. Pero esto no resta fuerza a lo que ocurrió ni a la gravedad del pensamiento erróneo que caracterizó sus vidas y ministerios. Si sus actitudes y acciones ya no formaran parte del paisaje cristiano actual, con mucho gusto dejaría sin mencionar estos escándalos. Desgraciadamente, las mismas semillas de autodestrucción que llevaron a la ruina se siguen plantando sin medida hoy en día. Durante años, la red PTL, dirigida por Jean y Timmy Bakker, mantuvo un énfasis superficial orientado a la riqueza, repleto de maquillaje exagerado, grandes joyas llamativas, ropa cara y mención frecuente de viajes a lugares exóticos. Los Bakker tenían lujosas casas, limusinas y un sinfín de beneficios adicionales gracias a las contribuciones de los telespectadores, incluida una caseta para el perro con calefacción y aire acondicionado y lámparas de araña con sus vestidores. Sin embargo, todo el tiempo hacían frecuentes súplicas y a veces llorando: por favor, envíen más dinero para nuestro ministerio. El mensaje era evangélico, pero el estilo de vida y los valores eran hollywoodenses. Un Hollywood bautizado y vestido con traje de domingo. Muchos observadores no podían evitar creer que bajo la superficie de esta opulencia y ostentación que alimentaba el ego había una grave erosión espiritual y moral esperando a ser revelada en una historia que implica adulterio, sobornos, adiciones, luchas de poder y una opulencia incluso superior a lo imaginado. Todo salió a la luz. Todo esto es el material del que están hechas las telenovelas, pero esta vez la telenovela estaba patrocinada y financiada por la comunidad evangélica que vertía $100 millones al año en la red PTL, sin incluir los ingresos del parque temático, una Disneylandia cristiana, y los libros y discos de Tammy. Mientras tanto, el evangelista de televisión Oral Roberts intervino en el programa defendiendo a las Bakker, diciendo al público cristiano que enviaran más dinero que nunca a PTL y reprendiendo a un tercer evangelista de televisión por tramar supuestamente la absorción de PTL. Curiosamente, cuando Oral Roberts salió en televisión para defender a Jean Bakker, una tormenta eléctrica irrumpió de repente en la transmisión. ¿Acaso Dios quería decir algo? El hombre que reveló las hazañas de Jean Bakker a los funcionarios de la Asamblea de Dios fue el conocido televangelista Jimmy Swaggart. Esto fue significativo por varias razones, entre ellas que un año antes Swaggart había desenmascarado de forma similar al prominente pastor y televangelista de Nueva Orleans, Martin Gorman, quien admitió una aventura adúltera, pero presentó una demanda contra Swaggart por acusarlo de otras relaciones inmorales. Esto se convirtió en un factor importante más adelante en nuestra historia. Swaggart, acusado de intentar eliminar a sus competidores televisivos y apoderarse del imperio PTL, anunció públicamente las perversiones de Bakker y declaró: Jean Bakker es un cáncer para el cuerpo de Cristo. Solo unos días antes de su cuestionable intervención en este escándalo, Oral Roberts había recibido un regalo de $1.3 millones de un adinerado corredor de perros que había amasado su fortuna en el mismo terreno de juego al que Oral se opuso públicamente durante años. Este extraño benefactor dijo entonces a la prensa que Roberts necesitaba ayuda psiquiátrica.
El salvavidas de 1.3 millones de dólares del corredor de perros culminó lo que podría ser el intento de recaudar de fondos más extraño de la historia de la televisión, que no es poco. Oral Roberts había anunciado públicamente que Dios le había dicho que se quitara la vida a menos que en una fecha determinada pudiera recaudar 8 millones de dólares para un programa de becas médicas. Las implicaciones de este escenario de recaudación de fondos fueron de gran alcance. Ante la mirada de un mundo sin Cristo, Dios se veía en el papel de un despiadado mafioso amante del dinero que pedía rescate por Oral Roberts y amenazaba con matarlo si alguien no soltaba la pasta. Dios Padre, o el Padrino, un usurero celestial, fue presentado aún más caprichoso y vengativo que la mafia, ya que Oral Roberts presumiblemente no era una comadreja traidora, sino uno de los fieles chicos de Dios, uno de su propia banda. Lo único que puede decirse de esta técnica de recaudación de fondos es que, por desgracia, funcionó. Y esto es lo que más asusta de todo, porque en un sistema materialista, si funciona, si da dinero, entonces está bien. Por desgracia, la historia de Oral Roberts no acabó ahí. Menos de un año después, Roberts canceló el programa de becas médicas por el que había estado dispuesto a morir. Al parecer, Dios u Oral habían cambiado de opinión. Tras la mala publicidad que esto generó, Oral, o fue Dios, volvió a cambiar de opinión y dijo que Dios había llamado a 800,000 seguidores a que dieran $100 cada uno para recaudar los 8 millones de dólares anuales que requería el programa. Dios mío. Las finanzas acabaron tan mal que Roberts tuvo que vender su mansión de Beverly Hills valorada en 3.25 millones de dólares. Mientras tanto, tras recibir una pista anónima, el expastor y evangelista Martin Gorman, todavía indignado con Swagger por haber sacado a la luz su adulterio, contrató a un detective privado para que lo siguiera. Swagger, con su censura de las perversiones de Jim Bakker aún fresca en la mente del público, fue confrontado entonces con fotos de él mismo con una prostituta. Swagger confesó que le había pagado para que realizara actos pornográficos y que tenía una obsesión con la pornografía que se remontaba a su infancia. En un ejemplar que se agotó en 5 días, una prostituta pasó para el penthouse y habló de su obscena relación con Swagger. Swagger pareció expresar un arrepentimiento genuino, pero desafió los intentos de disciplina de su denominación y solo 3 meses después volvió al ministerio televisivo. Oral Roberts aseguró al público que había curado por televisión a Swagger de su problema de lujuria. Para entonces era difícil distinguir entre los ministerios y las miniseries. Para quienes comprendan los ingredientes del materialismo desenfrenado, tales escándalos eran previsibles, sino inevitables, muchos antes de que salieran a la superficie. La combinación de la depravación humana, los abrumadores ingresos financieros y la falta de responsabilidad de estos ministerios no significaban más que tentación y no podían producir más que desastre. ¿Acaso nosotros también tenemos la culpa? No quiero decir que todos los ministerios mediáticos sean malos. El mundo editorial cristiano es un ministerio mediático con su propia cuota de logros y escándalos espirituales. Pero sin él, este libro no estaría en sus manos. De hecho, ni siquiera tendría una Biblia. También hay muchos ministerios buenos en la televisión y en la radio. De ninguna manera pretendo meterlos a todos en el mismo saco, ni desechar lo bueno junto con lo malo. Aún así, sigue planteándose una cuestión fundamental. De los ministerios más obviamente superficiales, egocéntricos y materialistas, muchos de los cuales siguen funcionando, debemos preguntarnos, ¿por qué los apoya la comunidad cristiana en primer lugar? ¿Por qué seguimos apoyándolos? Parte de la respuesta puede ser que hay muchos contribuyentes no cristianos que intentan comprar la salvación como se compra un negocio inmobiliario. Pero la gran mayoría son al menos cristianos profesantes. Esto nos obliga a llegar a una conclusión aleccionadora. No es que estas personas sean superficiales y materialistas y nosotros no. Es que nosotros también somos superficiales y materialistas y ellos nos están dando precisamente lo que queremos.
Al fin y al cabo, son principalmente las donaciones de los cristianos las que subvencionan este materialismo desenfrenado y este fracaso moral. Si los simpatizantes se negaran a tolerar el comportamiento incorrecto, estos ministerios dejarían de existir porque se acabaría el dinero. ¿Por qué la gente no se ha dado cuenta de lo que había detrás de estas organizaciones y en cambio ha invertido su dinero, tiempo y oraciones en los muchos siervos fieles de Dios que elevan el nombre de Cristo en lugar del suyo propio? Pero yo no apoyo esos ministerios y nunca lo he hecho, puede decir alguien. La Escritura no nos libera tan fácilmente de esta responsabilidad. Hay un solo cuerpo en Cristo y todos somos miembros de Él. No puedo separarme del resto de la iglesia. Debo preguntarme, ¿de qué manera mi vida resiste el materialismo en la iglesia en lugar de contribuir en él? ¿Cómo estoy proporcionando un modelo que sea una alternativa clara al materialismo que socava la integridad de la comunidad cristiana? ¿Cómo permitimos, en el mejor de los casos, y respaldamos, en el peor, una forma falsa o superficial de fe cristiana? Las personas sin Cristo juzgan a la iglesia por el circo que ven en la televisión y se alejan con una o dos respuestas. O bien, se sienten peor. Es evidente que estos cristianos no tienen la respuesta y yo esperaba que sí la tuvieran porque realmente necesito una respuesta. O se sienten mejor, tal como sospechaba. De todas formas, todos son una banda de hipócritas y yo debería sentirme bien porque soy tan bueno o mejor que ellos. En cualquier caso, la insensatez de la iglesia es la perdición del mundo. Solo vale la pena falsificar lo que es valioso. La gente falsifica monedas y joyas, no tapas de botellas o basura. Puesto que la verdad del evangelio no tiene precio, debemos esperar que sea falsificada continuamente. A los empleados de los bancos se les enseña a identificar los billetes falsos manipulando los auténticos, no estudiando todas las falsificaciones posibles, sino es fácil que te engañe una imitación, pero una vez que estés familiarizado con el artículo auténtico podrás detectar una falsificación. Aunque por muchos billetes falsos que alguien se encuentre, nunca debería llegar a la conclusión de que el dinero auténtico no existe. Lo que el mundo necesita es un evangelio auténtico, vivido y proclamado por una iglesia auténtica. Entonces revelará las falsificaciones por lo que son. La prosperidad, la iglesia y sus líderes. La gente se asombraba de que los apóstoles fueran hombres sencillos y corrientes, sin gran educación y estatus social. Hechos 4:13. Pedro le dijo a un hombre cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, anda. Hechos 3:6. Ver el poder y la verdad de Dios a través de hombres incultos que no eran ricos desafiaban la creencia más básica de los observadores. René Hetz señala: los líderes religiosos de Jerusalén eran ricos. En muchos casos su riqueza era abrumadora y muchos de los pobres pensaban que esa riqueza era el resultado de la bendición especial de Dios sobre sus líderes. En cambio, aquí habían dos antiguos pescadores con muy poco, pero que tenían el poder de sanar y el mensaje de salvación que podía dar la vida eterna. El contraste tuvo que ser asombroso a los ojos de los que observaban este acontecimiento. Por primera vez, muchos pasaron de una perspectiva puramente humana de la religión a una perspectiva divina y respondieron al Evangelio. Es comprensible entender por qué esto contrario a los líderes religiosos de Jerusalén. Aunque los líderes de la iglesia primitiva y muchos de los primeros miembros eran incultos y pobres, o quizás de clase media, al poco tiempo algunas iglesias se hicieron ricas y sus pastores se educaron y pasaron al estatus socioeconómico antes reservado para los fariseos. La educación y el dinero no tienen nada de malo, pero ciertas tentaciones acompañan al estatus que conllevan ambos. Cuanto más elevada sea nuestra posición social y más plata y oro tengamos, más difícil les resulta a los demás, a veces a nosotros mismos, creer nuestro mensaje de que Cristo es nuestro mayor activo y el centro de nuestras vidas. Para muchos cristianos evangélicos es fácil tachar el materialismo religioso de algo característico de otros grupos, denominaciones, hermandades y tradiciones, pero no como algo nuestro. Sin embargo, muchos ministerios evangélicos de enseñanza de la Biblia patrocinan una serie de eventos caros para sus denominaciones, incluidos cruceros de lujo. El objetivo es recaudar fondos para su ministerio.
Pero ¿es realmente un entorno lujoso el contexto que más honra a Dios para recaudar dinero para su ministerio? ¿Qué habrían pensado de esto los evangélicos de hace incluso una generación? Una vez recibí una invitación de un buen ministerio de enseñanza bíblica centrado en Cristo que realiza trabajo misionero en algunos países muy pobres. La invitación empezaba compartiendo la buena noticia de la oportunidad de escuchar una enseñanza bíblica maravillosa y la noticia aún mejor de que la conferencia se celebraría en un exclusivo complejo turístico de primera categoría en las Bahamas. A continuación se describía el lujoso alojamiento. Lo único que había que hacer era pagar el billete de avión y el alojamiento sería gratuito, con la esperanza de que los que aprovecharan la oferta contribuyeran generosamente al ministerio. Este es un escenario apropiado para recaudar fondos para evangelizar y discipular a las personas, algunas de las cuales viven en la más absoluta pobreza. ¿No es un poco hipócrita apelar a las apetencias más materialistas de la gente para motivar a apoyar las misiones? Al subvencionar una conferencia en un exclusivo complejo turístico, ¿no pone un ministerio su sello de aprobación a las elecciones de vida que ésta representa? Invitar a las personas a contribuir con sacrificio les ofrecerá la oportunidad de practicar la generosidad como alternativa del materialismo. En cambio, para conseguir que la gente contribuya, parecemos dispuestos y deseosos de apelar a su materialismo y fomentarlo. Tremendo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Se diferencia realmente la iglesia del mundo en su forma de tratar el dinero y las posesiones? Tenemos nuestros filántropos, sin duda, pero también los tiene el mundo. Tenemos organizaciones benéficas y fondos de ayuda, pero el mundo también los tiene. El mundo está lleno de consumidores que viven a corto plazo e ignoran el largo plazo. La iglesia debería estar llena de administradores estratégicos y generosos que vivieran a largo plazo y vieran el corto plazo como una oportunidad temporal de inversión eterna. Por desgracia, con demasiada frecuencia la iglesia se parece sospechosamente al mundo. ¿Por qué la comunidad cristiana del mundo occidental se parece tan poco a la iglesia descrita en los primeros capítulos de Hechos? No es que no hayamos abordado las cuestiones del dinero y las posesiones, al contrario, innumerables profesores de finanzas, escritores, asesores de inversiones y líderes de seminarios cristianos se han subido a la cresta de la ola de nuestra prosperidad nacional. Algunos se esfuerzan por ser bíblicos, pero muchos se limitan a repetir como loros a sus colegas seculares. Más allá de empezar y terminar con una oración, mencionar a Cristo y añadir algunos versículos bíblicos, no hay ninguna diferencia fundamental. Refuerzan las actitudes y los estilos de vida materialistas de la gente. Sugieren una vida de planes rentables en la que la gente puede gastar o acumular la mayor parte de sus recursos. En resumen, tomando prestado un término de Jesús, algunos expertos financieros cristianos ayudan a la gente a ser los ricos insensatos más exitosos que puedan ser. Por no querer parecer negativos, el pecado imperdonable de nuestros días, ni aguarnos la fiesta a nosotros mismos o a los demás, no nos hemos tomado el materialismo como una grave amenaza para la piedad. Hemos racionalizado y justificado nuestro deseo de dinero y posesiones. Peor aún, hemos bautizado nuestro materialismo, lo hemos redactado en términos religiosos y lo hemos afirmado como el plan de Dios para nuestras vidas. Esta teología de la prosperidad, el evangelio de la salud y la riqueza es el tema de nuestro próximo capítulo. Mientras tanto, queda una pregunta aleccionadora que no desaparecerá y que todo cristiano debe plantearse a la luz de nuestros valores y estilos de vida. ¿Puede una iglesia materialista ganar para Cristo a un mundo materialista? Lindas, hasta aquí les dejo para el próximo video, capítulo 6, la teoría de la prosperidad. El Evangelio de la riqueza. Yo sé que este libro ha tocado nuestro corazón y es un libro que definitivamente debemos de tener muy al pendiente. Que el Señor nos guarde y nos ayude a tener un corazón correcto delante de Él. Bendiciones.